A ver, ahora voy a esperar otra vez que aparezcan ustedes. Ah, bueno, alguien apareció, ¿no? 2 personas. Bueno, entonces seguimos. ¿Alguno se quiere escribir el chat? Bueno, entonces, decíamos que estamos tratando de sacar conclusiones acerca del mundo, pero que todos puedan sacar. O sea, que no haga falta ser un gran erudito científico, sino algo que sea de la vida, pero que sea observando el universo, tratando de no distorsionarlo o distorsionarlo lo menos posible con los paradigmas que son los habituales en la ciencia, en la sociedad, ¿no? Bueno, tengo la esperanza que me estén escuchando, o voy a seguir. Entonces, estamos tratando de desentrañar la esencia de este mundo y descubrimos 2 cosas. Primero, que está compuesto de objetos limitados, y que las llamamos cosas, que es la forma más general posible de llamarlas. Y entonces una cosa puede ser material, pero puede ser también inmaterial, puede ser un sentimiento, un número, una idea, un personaje literario. A todas las llamamos cosas. Si les molesta o creen que la palabra cosa es solamente para lo material, los podemos llamar entes. Entes, existentes, o seres, a veces se dice seres, ¿no? Ahora, estos seres que constituyen el mundo en el que estamos viviendo ahora, tienen, además de ser limitados, sea en el espacio, sea en el tiempo, tienen esa característica que no permanecen, no duran, son transitorios, aparecen, duran y desaparecen. Y por eso nuestra mente lógica razona y descubre que algo los tiene que estar llevando a la existencia, algo que después también los hace desaparecer. Y es a eso que apuntamos nosotros. Con ese queremos establecer contacto. Con ese que es el motor de lo que está sucediendo. Con ese que es el arquitecto de la forma que tiene el mundo en que vivimos, ¿verdad? Porque si nuestros sentidos fueran diferentes, el mundo sería totalmente diferente. ¿Cómo es el mundo de un murciélago? Que se guía por radar, pero no tiene la parte visual. ¿Cómo es el mundo de un perro que dicen que ven en blanco y negro, pero olfatean y oyen muchísimo más que nosotros? Traten de imaginarlo. ¿Y cuál es el mundo verdadero? ¿Cómo es el mundo tal cual es? Bueno, a esa cosa es la que queremos saber nosotros, y si no lo podemos saber o conocer en este nivel de realidad, sí quizás podamos dialogar con él. Comunicarnos con ese interlocutor. Pero bueno, vayamos más despacito. Decíamos entonces que todas las cosas, incluyendo nuestro propio cuerpo, aparecen, cambian y luego desaparecen. Solo el propio proceso de manifestación es el que continúa. Y ahí es donde queremos ir a ese Dios que constantemente está motorizando ese proceso, ¿no? De traer cosas a la existencia, hacerlas desaparecer y traer otras y así. Pero ese proceso es constante. El cambio, el proceso de cambio es constante. El devenir es constante en este universo. Ahora, por algún motivo, los seres humanos
quisiéramos que las cosas fueran eternas. ¿No les llama la atención eso? ¿De dónde nos sale esa nostalgia de quietud, de permanencia? Si todo lo que vemos es impermanente. Platón decía, ¿de dónde sacamos el concepto de igualdad? Si en el mundo no hay dos cosas iguales, iguales. Entonces, volviendo a nuestro proceso de manifestación, solo el propio proceso de manifestación es lo que continúa. El pensador griego Heráclito, del siglo VI a.C., afirmó en este sentido que no hay nada fijo o inmutable. La palabra inmutable quiere decir que no puede mutar, que no puede cambiar. In, partícula negativa, mutable, cambiante. Es lo mismo que la palabra, aunque generalmente no la sabemos, la etimología inmueble, ¿no? Hablamos de un inmueble cuando nos referimos a una propiedad, a una casa, a un terreno. Inmueble, que son estas cosas, ¿no? Bueno, vienen de la misma raíz. Un mueble es algo que se puede mover, es móvil, aunque a veces es con B larga y a veces con B corta, pero viene de la misma raíz. Un mueble es algo que se puede mover, es móvil. Y un inmueble es algo que no puedo mover. Un terreno es justamente inmueble, no lo puedo mover. Bueno, inmutable, inmueble e inmóvil son tres formas de decir lo mismo. O incambiante también, porque movimiento en forma genérica se puede decir de un cambio. Cualquier movimiento es un cambio, y cualquier cambio es un movimiento en el espacio o en el tiempo. Algo se mueve, algo cambia. Entonces Heráclito afirmó en este sentido que no hay nada fijo o inmutable, sino que lo único permanente es el propio proceso de cambio. Fíjense qué cosa rara, ¿no? Cuando la razón quiere agarrar esto, se encuentra con paradojas. Lo único que no cambia en este mundo manifestado, en esta 4D que estamos, lo único que no cambia es el cambio. Esto lo único que nos muestra es la incapacidad de la razón para analizar las cuestiones últimas. Siempre comparo la razón con un tenedor y el universo con una sopa que tuviera algunas cositas sólidas. Entonces, si con el tenedor quiero sacar cosas de la sopa, voy a sacar un poco de sopa, pero no toda, me va a quedar mucha en el plato. Bueno, lo mismo la razón. Cuando la razón trata de entender el universo, entiende algunas cosas, pero le quedan muchas afuera que no puede entender. Y una de ellas es esta, que la tiene que expresar con una paradoja, ¿no? Lo único que no cambia es el cambio mismo. Heráclito lo dice mucho más poéticamente. Dice, este mundo, el mismo para todos los seres. O sea, los seres que son limitados, por eso son muchos, viven todos en este mismo mundo. No lo ha creado ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. Aquí Heráclito está, como ven, criticando la religión oficial de Grecia de ese momento, ¿no? Porque dice que los dioses no crearon al mundo. Claro, los dioses, como los imaginaban los griegos, eran simplemente figuras humanas con propiedades desmesuradas, pero no se diferenciaban
esencialmente los seres humanos. Por eso Heráclito, su concepción es de que el mundo, que Dios es un fuego eternamente vivo que se enciende con medida y se apaga con medida. Bueno, estas enseñanzas muy poca gente las podía entender en la Grecia de aquella época. Aún hoy en día serán más que en la época de Heráclito, pero sigue no siendo mucha la gente que puede entender estas enseñanzas. Por eso, en la Grecia de aquella época, todas estas reuniones se hacían secretas. Por eso se llaman esoterismo, o sea, lo que está adentro, o místico, o misterio. Ambos vienen de la palabra mystos, que quiere decir cerrado, oculto. Porque los sacerdotes de los dioses de la religión oficial los hubieran perseguido y matado a estos herejes. ¿Ven? Esto es siempre lo que pasa entre las religiones oficiales y los místicos. Y bueno, Heráclito es muy poético, ¿no? Fuego eternamente vivo que se enciende con medida y se apaga con medida. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que surge y luego desaparece lo hace siguiendo un determinado orden. En el budismo llamaríamos eso el Dharma. 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 El Dharma es la ley. ¡Oh! Aquí aparecieron de vuelta personas. Ahora me apareció el chat. Silvana, Rubén, Mariana, Gabriela, Silvia, Gabriela. Ahí va. Ahora sí veo lo que escribieron. Gabriela, ¿no era Heráclito quien decía que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río? Claro, exactamente. Nos parece, o sea, nosotros vemos un río, ¿no? Le ponemos un nombre, Río Paraná. Y lo nombramos siempre como si fuera una entidad permanente, pero no lo es, porque sus aguas van cambiando constantemente. Entonces, no podés bañarte 2 veces en el mismo río, porque el río siempre cambia. Más aún, vos siempre cambiás también. La que se baña hoy no es la misma que se va a bañar mañana. Ni siquiera el cuerpo. El cuerpo nuestro, a grosso modo, parece igual, pero no es igual. Si tuviéramos los instrumentos de percepción adecuados, veríamos cambios. Pequeños cambios que con el paso de los años se hacen grandes cambios. Bueno. La razón analítica no puede capturar el proceso de cambio. Llamamos razón analítica a nuestra razón clásica, la que fue estudiada en época de Aristóteles y la que estudia la lógica matemática hoy en día. La razón analítica es la que parte, es la que se llama también bipolar, no, bueno, que dice que parte del principio de no contradicción, o sea, una cosa o es verdadera o es falsa. No existe una tercera posibilidad, es el principio de tercero excluido. Y nuestra razón matemática, digamos, ¿no? Es la razón analítica. La razón analítica procede por sí, no. Es la dualidad. Blanco, negro. Hombre, mujer. Joven, viejo. O sea, trabaja con etiquetas, pero no puede captar la transición, el cambio. O sea, ¿cuándo, en qué momento un joven deja de ser joven para transformarse en viejo o en adulto? Por más que sacaras una foto cada instante, tendrías un montón de fotos, o sea, un montón de situaciones estáticas, pero no verías el cambio. Por ejemplo,
¿Se acuerdan cuando en primaria nos hacían germinar el poroto? Uno ponía en un vaso un papel secante y entre el papel secante y el vaso un poroto. Y lo íbamos regando. Y de repente, a la mañana uno se levantaba y había una raicita. Y no sé, otro día a la mañana uno se levantaba y había un rulito con hojitas. Pero veíamos fotos nada más, ¿no? Yo estaba mirando a ver cuándo veía el proceso de cambio. La razón no puede captar el cambio, no puede captar el no ser, puede captar solo el ser. Y como cambiar implica siempre dejar de ser una cosa para ser otra, la razón trabaja con fotografías, pero no puede ver la película. O lenteja, dice Silvana, no sé, a mí me daban porotos. La lenteja era más delicada, sí, creo que alguna vez me dieron lentejas también. Es más elegante, ¿no? Más finita, más frágil. Entonces, la razón le pone un nombre al río, lo llama Río Paraná, y para la razón es siempre el mismo. Entonces, la razón analítica no puede capturar el proceso de cambio, solo puede señalar sus distintas etapas. Puede capturar fotografías estáticas, pero no puede fotografiar el propio proceso de cambio entre una y otra. No sé si se entiende esto. A ver, esperen que el gato está llorando, voy a ver qué le pasa. Permiso. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? No, están jugando. Bueno, ¿por qué estamos analizando todo esto? Porque este mundo, que yo prefiero llamarlo 4D, porque tenemos largo, ancho, profundidad y tiempo. Son 4 dimensiones. En este mundo 4D, la impermanencia de las cosas, el constante cambio de todas las cosas, por algún motivo a los seres humanos nos hace buscar lo que no cambia. ¿Y por qué? ¿No? Cabe preguntarse, ¿por qué en este mundo del constante cambio los seres humanos buscamos lo que no cambia? Bueno, eso es un importante dedo señalador, ¿no? Que nos tiene que dar alguna información. Platón hubiera dicho, porque del mundo que vienen las almas no hay cambio. Nosotros podríamos profundizar más y decir, porque lo que somos realmente no cambia. No que sea de otro mundo, es ahora. Gisela, ¿qué tal? Apareciste. Estamos haciendo una teología racional, una búsqueda racional de Dios. Por eso nos estamos deteniendo en conceptos que parecen obvios, que a fuerza de verlos todos los días nos parecen obvios, pero que tenemos que reflexionar sobre ellos. Estamos descubriendo que el mundo en el que nos movemos está compuesto de cosas limitadas y además cambiantes y perecederas. Y estamos descubriendo que el ser humano, extrañamente, se le da por buscar, está rodeado de la impermanencia, pero buscamos lo permanente, ¿no? Y cada vez que algo se va o desaparece, lo vivimos como un escándalo. Nos da tristeza, nos
nos sentimos muy tristes o escandalizados, ¿no? ¿Cómo es? Esta persona que estaba conmigo ahora no está más. Bueno, yo tengo acá otro aviso. ¿Ustedes me escuchan? Por favor, díganme si me están escuchando. A ver, parece que sí. Bueno, seguimos entonces. No sé si van siguiendo esta indagación, esta investigación. Estamos haciendo una investigación que todos pueden hacer. No es que esté limitada a un conocimiento sobrenatural. Ayer en el programa de radio me preguntaban, había una pregunta de alguien que si la experiencia mística es algo tan maravilloso y superior, ¿cómo vamos a hacer nosotros, no? Pobres mortales, ¿cómo vamos a hacer para llegar a esa experiencia mística, ¿no? Y bueno, el Jnana Yoga, el yoga de la sabiduría, ofrece un camino accesible para todos. Todos podemos sentarnos y reflexionar acerca de la realidad. Sí. Bueno, perfecto. No es que la experiencia mística sea una cosa maravillosa reservada para unos pocos elegidos. No. Para el Jnana Yoga no. Para el Jnana Yoga el acceso al innombrable lo pueden tener todos. Es más, lo deben tener todos. Porque el fundamento del ser también es nuestro propio fundamento, porque nosotros somos, existimos. Y quiero llamar la atención de ustedes en esa ilógica nostalgia de eternidad, de permanencia, de absoluto, que tenemos habitando en este mundo relativo, impermanente, perecedero. ¿De dónde nos viene eso? ¿Mm? Esa es una punta también para pensar, ¿no? Como esa frasecita de Platón. ¿De dónde nos viene el concepto de igualdad si en este mundo no hay dos cosas iguales? O el concepto de dos si nunca vi el número dos. Entonces, hemos señalado el límite y la impermanencia y la manifestación. O sea que lo estamos agarrando a Dios con las manos en la masa. Acá, fabricando montañas, ríos, nubes, soles, planetas. Está ahí fabricando. Algunos no lo ven, otros sí. Silvana, lo que contaste de los Apeninos lo vivencié igual en la cordillera argentina y me sentí fundida con todo mi alrededor, mucha alegría y paz a la vez. Sí, yo conté ayer en la entrevista una experiencia que tenía yo 28 años en los Apeninos. Yo más que fusión lo que sentí fue que era un mensaje. Me cayó la ficha, viste, que este mundo es un mensaje. Y todos tenemos las armas para descifrarlo. Y el sentido de la vida consiste en descifrarlo. Pero bueno, está bueno. Gracias por compartir esa experiencia también. Mira, ¿qué otra cosa me dijeron también? No, fue linda la entrevista de ayer. Sobre todo Irene Rust es una loca linda, muy dinámica. Así es, dice Silvana, sí.
Entonces, viene una cita de Kabir, que es un poeta místico de la India del siglo XV. Fíjense cómo lo dice él. El Dios sin forma, atención, forma. ¿Qué es la forma? Si lo piensan un poco, por ejemplo, ¿cuál es la forma de este libro? Es rectangular. Bueno, la forma es también lo que limita una cosa diferenciándola de otra cosa. Decir forma es otra forma de decir límite, finitud, que algo termina en algún lado. Delirios místicos, claro. Sí, sí, sí. Sí, tenés razón, muy bien, eso era lo que quería decir. Gracias, Silvana. Claro, me preguntaron cómo se puede diferenciar un delirio místico de una experiencia mística verdadera. Y yo les decía que la piedra de toque, el criterio, es el siguiente. De un lado hay sufrimiento, del otro lado hay paz y felicidad. O sea, una persona que tiene lo que se llama un delirio místico, una alucinación, o a veces hasta es una experiencia mística real, pero su contenedor, su personalidad no estaba preparada para tenerla, es una persona que sufre, que está padeciendo, que no está bien. ¿Ven? En cambio, una persona que tiene una experiencia mística auténtica siente que cada vez tiene más paz, que cada vez tiene más alegría y que cada vez tiene más felicidad sin motivos especiales, porque sí nomás, ¿no? Porque es la conexión con la fuente. Eso. Gracias, Silvana. Claro, es lo que pasa muchas veces con las personas que tienen experiencias místicas de unión con lo divino mediante alguna sustancia. O sea, las sustancias, las distintas drogas, abren la puerta de la intuición y de la percepción. El problema es que al volver, al no haber sido un proceso gradual y consciente, el retorno a esta realidad resulta insoportable, porque no tuviste un contacto cortocircuitado con otras dimensiones, pero después no sabes qué hacer acá, no podés unir los dos mundos, y entonces entras en sufrimiento y en patología, que es lo que se llama delirio místico, ¿no? Ese es un tema interesante ese también. Por eso las espiritualidades nativas aborígenes que usaban, por ejemplo, el hongo que tiene la mescalina, lo administraba solamente el sacerdote, que además en aquella época, en aquella cultura, el sacerdote era lo mismo que el médico y el científico. Entonces, lo administraba solo a quien podía ser, o sea, podías acceder a esa experiencia solo después de haber demostrado, mediante pruebas o mediante la observación del sacerdote, que ya tenías la adultez y la madurez necesaria como para soportar esa experiencia sin que después te destruya la vuelta, te destruya psicológicamente, ¿no? Se cortó. Bueno, espero que se vuelva a conectar. Y si no, Rubén, te digo, volverlo a escuchar en la grabación. Porque tengo miedo que si vuelvo a cortar va a ser peor. Va a quedar mucha gente en el camino. Pero me parece que... no, ahí está. Y la respuesta muy clara. Gracias, Mariana. Sos una fan. Una top fan. Gabriela, qué interesante. Sí. Y lo mismo nos sirve para determinar cuándo alguien es realmente un maestro espiritual. Un maestro espiritual va a ser una persona alegre, feliz, aunque tenga problemas, aunque tenga enfermedades, aunque tenga todo lo que nuestra cultura considera
males, ¿no? Eh, ese es el termómetro de la experiencia mística, la felicidad. Y bueno, si cada uno se lo aplica a sí mismo, yo, por ejemplo, hay momentos en que hay cosas del mundo que me amargan, sí, que me bajonean, por cosas mías, digamos. Bueno, eso es simplemente una prueba de que todavía me falta, por si necesitaba alguna prueba. Pero lo que van a ver en sus propias vidas es eso. Un aumento gradual, pacífico, nada de shocks, ¿no? Así de caer. Hay personas que tienen también de repente visiones, este, y bueno, vos te das cuenta según cómo sigue la vida de esa persona. Si fue un contacto con una entidad superior, esa persona va a tener más paz, más equilibrio, más felicidad. Si fue una alucinación o un contacto con una entidad de desarrollo menor, al revés, vamos a tener más sufrimiento, más patología. Pero bueno, por eso es también que está el camino del Dhyana, para incorporar elementos de conocimiento eh, que hagan que no compremos buzones, ¿no? Entonces en Argentina conocemos la expresión comprar buzones, ¿no? Que no nos vendan, todo esto que estamos aprendiendo ahora, es para que no nos vendan buzones espirituales, ¿sí? Porque nosotros, cada uno es el dueño de su propia creencia, de, de qué decido aceptar, qué me convence y qué no. Gracias, Ana. De desarrollo menor, no, simplemente esta no es la única dimensión que hay, este mundo de 4D. Hay muchísimas dimensiones más. Y hay dimensiones de evolución espiritual inferior y hay dimensiones de evolución espiritual superior. Eh, Evolución espiritual inferior, me pedís un ejemplo. Por ejemplo, personas que durante, en lo que más o menos está cercano a nosotros, porque esto que dije abarca todo el universo, hay infinitas dimensiones, pero en las que son cercanas a nosotros. Eh, Personas que en su vida física no se ocuparon de investigar eh, lo metafísico, lo espiritual, y más aún, no solo que no se ocuparon, sino que quizás eh, permitieron, porque somos libres, permitieron abocarse a acciones groseras, egoístas, violentas, en fin, todo ese abanico de cosas que tenemos. Eh, y que luego desencarnan, muchas veces no saben ni dónde están, ni qué está pasando, quieren volver al mundo este material, en vez de seguir el camino de la luz, no saben que tienen que seguir el camino de la luz, y, y son como espíritus traviesos, juguetones, pero en el mal. Son espíritus que no saben bien dónde están ni lo que tienen que hacer. Entonces, muchas veces cuando mediante ciertos trucos, vieron como la Ouija, la mesa Ouija o el espiritismo, cuando está hecho por personas que no tienen el basamento espiritual atrás, y bueno, conectan con estos seres que simplemente son poco evolucionados, nada más, que igual van a seguir su evolución
porque todos vamos a terminar evolucionando, ¿no? Entonces a eso me refiero con seres de desarrollo menor. También existen seres de desarrollo menor que no son mal, malintencionados, que son, viste, todos los espíritus de todas las cosas que nos rodean, ¿no? De los gatos, del trigo, del girasol, de los cristales, todo eso. Esos también están, digamos, en un desarrollo menor que el nuestro, pero están en su camino evolutivo. Y la diferencia es que carecen de libertad, de libre albedrío. Mientras que los seres humanos tenemos libre albedrío, entonces podemos equivocarnos, podemos no elegir desarrollar al máximo nuestras perfecciones y nuestros talentos y quedarnos en la pavada, ¿no? Y hay una atracción morbosa en eso. ¿Cuántas veces? Bueno, ustedes lo pueden ver. ¿Cuántas ofertas hay de lo que se llaman trabajos, ¿no? Trabajos. Vos estás enamorada de ese tipo, bueno, yo te lo traigo a la fuerza, ¿no? Y bueno, todo eso son conectarse con las vibraciones más bajas. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que se me ocurrió, no estás protegiendo, respetando la libertad del otro. Estás intentando torcerla para que ese otro sea lo que vos querés que sea, tu pareja, por ejemplo. Y bueno, si yo pongo el dial en una vibración baja, voy a recibir vibraciones bajas y se van a comunicar conmigo en espíritus que estén en vibraciones bajas. Si yo no lo permito eso y pongo el dial en vibración más alta, se van a comunicar conmigo individuos de dimensiones más elevadas. No sé si con esto se te aclaró. Errantes, bueno, sí, errantes porque no han perdido el camino. En cambio, cuando vos, es como decía Mata allí también, ¿no? Aunque yo no fume, si entro a una pieza llena de gente que fuma, cuando salgo voy a tener olor a cigarrillo en el pelo. Es decir, vos vas a recibir aquello en que te abrís. Si yo me dedico al chismorreo, hablo mal de la gente que no está, pero después cuando está, hablo bien. Soy falsa con tal de conseguir un cargo, un puesto, en fin. Los ejemplos son millones y no hace falta que yo les diga, bueno, todo eso baja nuestra vibración. Y entonces nos abrimos a comunicaciones telepáticas de entidades desencarnadas con menor evolución que la nuestra. Si por el contrario nos esforzamos a practicar el amor, la honestidad, la justicia, la compasión, la solidaridad, la bondad, entonces nos abrimos a comunicaciones telepáticas de seres más evolucionados que nosotros. Nosotros elegimos. No sé cómo fue que terminamos hablando de esto. Ah, sí, respecto a la felicidad. Acá la experiencia mística auténtica trae felicidad, mientras que un delirio místico o una apertura, por ejemplo, si vos, si vos, por ejemplo, tomás una sustancia y se produce una apertura en tu conciencia, y bueno, se va a abrir lo correspondiente a tu nivel de evolución. Y entonces ustedes habrán escuchado de personas que ven cosas horribles, ¿no? Monstruos, cosas, escenas sangrientas. Bueno,
nosotros creamos nuestra realidad, ¿no? Y recibimos comunicaciones telepáticas de personas que están con esos temores. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ir terminando con esta cita entonces de Kabir. Habíamos empezado. El Dios sin forma. Por eso Dios no se puede señalar, porque no tiene una forma. Si tuviera una forma, formaría parte de este mundo como el becerro de oro y sería idolatría, no sería el Dios verdadero. Ninguna cosa señalable puede ser Dios. Ninguna cosa con límites puede ser Dios. Entonces, el Dios sin forma, pero toma 1000 formas a los ojos de sus criaturas. Es todo esto. Sus criaturas somos nosotros. Él es puro e indestructible. Puro, ¿por qué puro? Y claro, no está mezclado con nada, porque ¿con qué puedo mezclar a Dios? Con algo que no es Dios, que es no Dios. Pero no hay, porque Dios es la existencia misma. Entonces es puro, no hay nada fuera de él. Indestructible. Al no ser limitado, es indestructible. No puede desaparecer porque es el ser. Es ser, entonces ser no puede desaparecer. Porque es la verdadera realidad. Su forma es infinita e insondable. Infinita, ¿verdad? Sin límite. Danza en éxtasis, y de su danza brotan ondas de forma. Bueno, esto es hermoso. Alude al dios Shiva. ¿Vieron? En el hinduismo el dios Shiva Nataraja es el señor de la danza y se refiere a eso. Dios danza, claro, son imágenes, ¿no? Dios danza y de su danza, ¿no?, brotan ondas de forma. O sea, va danzando y surgen los libros, ¿no?, las paredes, los seres humanos, las jirafas, los peces. Es una hermosa imagen. En la cultura hindú se habla de danza. En la cultura judía, por ejemplo, se habla de palabra, ¿no? Fíjense, en el Antiguo Testamento la metáfora utilizada es palabra. O sea, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dios dijo tal cosa y hubo. Y hay esta bendición que recuperé últimamente, que me encanta, de la Cábala y del judaísmo, que dice, bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que por el poder de tu palabra traes las cosas a la existencia. Es decir, en uno tenemos la metáfora de la danza, que va como generando ondas de cosas, en otro la palabra. También tenemos otra imagen en el hinduismo, que es la de Vishnu, que es el sueño. O sea, Dios sueña este mundo, y en su sueño aparecen los mundos. Son todas metáforas para tratar de explicar eso, que esta realidad es una realidad fundamentada en otra realidad más real. Y que esta no sea la real real nos damos cuenta porque las cosas no perduran. Son como burbujas que se tienen un instante de existencia y después desaparece. ¿No? Va danzando y surgen los libros. Me encantó esa imagen. Sí, vos como autora poética te das cuenta también. Bueno, vamos a ir terminando acá por hoy. Hoy es 25. Me gustaría rendir un homenaje personal. Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi mamá, hubiera cumplido 97 años. Así que bueno, vaya este homenaje a su espíritu.
Entonces, 25 de junio del 2019. ¿Alguna pregunta más? Lindo para una meditación con visualización. Bueno, vamos a pensarlo. Bueno, chicos y chicas, otra vez el agradecimiento infinito de vuestra compañía, de vuestras preguntas, de vuestros comentarios. Quiera Dios bendecirnos con el contacto y la comunicación con Él. Pero eso es algo que está a nuestro alcance. Así que digo, ojalá podamos abrir nuestras almas al contacto amoroso con aquel que está siempre ahí. Abrazo gigante, paz y luz, descansada noche y lluvia de bendiciones.